De nuevo, aquí transmitiendo en directo desde la Gestoría y Gestoría, hoy 17 del 2 de 2025. Ante todo, muy feliz inicio de semana, feliz lunes, feliz día, feliz semana. Muchas felicidades a todos que es el día de su cumpleaños hoy, a todos que es el día de su santo hoy, como siempre la Gestoría y Gestoría, felicitando en el día de su cumpleaños, el día de su santo, a todos sus suscriptores, seguidores y clientes. Hoy 17 del 2 de 2025. Vamos, con la tributación del SMI seguirá entre las más bajas de la Unión Europea. La decisión del Gobierno sorprende, pero su peso sigue siendo residual frente al de otras medidas. La decisión del Gobierno de no actualizar el mínimo exento de tributar por el IRPF tras la última subida del salario mínimo interprofesional. Repito, la decisión del Gobierno de no actualizar el mínimo exento de tributar por el IRPF tras la última subida del salario mínimo interprofesional SMI ha generado un fuerte debate tanto dentro de la coalición de Gobierno como en el ámbito parlamentario. Sin embargo, a pesar de la controversia política, los datos de Eurostat y Eurofond recogidos muestran que la tributación del SMI en España sigue siendo una de las más bajas de la Unión Europea. Luego está ya la política fiscal. Hasta el momento, el salario mínimo interprofesional SMI había estado exento del pago de IRPF debido a actualizaciones constantes del mínimo exento. En un lustro, los salarios mínimos se han incrementado más de un 50% hoy con 15.876 euros anuales. 15.876 euros anuales, por lo que el Ministerio de Hacienda ha optado por no incrementar el umbral de tributación, lo que afectará a un 20% de los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. A pesar de la polémica generada, que esta semana ha generado controversia entre el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda, se señala que en 2023 un trabajador soltero sin hijos con un salario equivalente al 50% del sueldo medio destinó solo el 6,7% de su salario a impuestos, una cifra muy inferior a la media comunitaria del 19%. En este sentido, países como Alemania, con un 28,8%, Portugal con un 20,6%, Francia con un 13,8% aplican tipos significativamente más elevados a los ingresos más bajos. No obstante, en la mayoría de los casos, el elefante en la habitación se encuentra en las cifras comparativas entre el coste de vida y el salario medio. Mientras España mantiene un gasto nominal per cápita de más de 17.500, siendo el salario medio de 21.900 y el salario mínimo notablemente menor, los salarios medios de muchos países del centro y el norte de Europa suelen duplicar el coste de vida y en la mayoría de los casos alcanzan para contar con capacidad de ahorro. Luego está ya el coste de vida. De este modo, el impacto fiscal para los trabajadores con SMI el salario mínimo interprofesional se ha reducido. Hay una parte significativa, el 20% solteros sin cargas familiares, que comenzará a tributar, pero cuya medida podrá suponer un incremento impositivo de 300 euros anuales de media. En cuanto al impacto económico, aunque esto representa un tipo marginal elevado sobre el incremento salarial, el tipo medio del total de su renta es mucho más bajo, situándose en torno al 1,8%. En este sentido, es más preocupante la inflación de la economía española, en especial su afectación en los hogares con ingresos más bajos. El aumento en la cesta de la compra ha experimentado subidas significativas con alimentos básicos como el aceite de oliva o la carne, alcanzando precios récord. A todo ello se suma el encarecimiento del alquiler en las principales ciudades. En comparación con otros países europeos, España sigue teniendo una de las presiones fiscales más bajas sobre los salarios mínimos, pero también cuenta con un mercado laboral con elevada temporalidad, escasa capacidad de ahorro y una estructura de precios que no siempre se ajusta a los salarios bajos. En este sentido, Alemania o Francia, pese a tener tipos impositivos más altos, muestran una mayor facilidad para acceder a servicios públicos y productos, lo que se traduce en un poder adquisitivo superior. Trabajadores de SMI. La medida ha generado un choque dentro del propio Ejecutivo, de la mano de la propia ministra, y ha criticado la medida apoyada por otras fuerzas, entre las que destacan Podemos, ERC, Bildu y BNG, que la rechazaron de forma frontal, e incluso el Partido Popular, que ha criticado la medida, argumentando que debería haberse actualizado. El Ministerio de Hacienda ha defendido la acción, alegando que, según sus estimaciones, alrededor de un 80% de los perceptores del salario mínimo interprofesional seguirán exentos gracias a deducciones familiares y otros beneficios fiscales aprobados en esa legislatura. En cuanto al impacto económico, se estima que los trabajadores afectados pagarán alrededor de 300 euros anuales en concepto de IRPF, aunque esto representa un tipo marginal elevado sobre el incremento salarial. El tipo medio del total de su renta es mucho más bajo, situándose en torno al 1,8%. En términos absolutos, la tributación del salario mínimo interprofesional SMI seguirá siendo baja en comparación con la media europea. Sin embargo, el cambio de criterio del PSOE supone un giro en la política fiscal aplicada hasta ahora al salario mínimo. Es cierto que el impacto real para la mayoría de los trabajadores del SMI se ha limitado, pero la medida tiene un peso político importante en un contexto de creciente presión sobre el coste de vida.
La realidad, una buena pregunta que os voy a responder ahora. Pues mientras se debate sobre si es justo gravar estos ingresos a las rentas más bajas, se pasa de puntillas sobre la desigualdad y el encarecimiento del coste de vida, que son problemas más evidentes para la toma de decisiones fiscales. Se puede defender que el salario mínimo interprofesional ayudará a mantener el coste de vida, pero desde luego, si hay algo claro y cristalino, es que la mayoría de los españoles no pagan más impuestos porque no pueden. No olvidéis de suscribiros para este y otros temas a este vuestro canal Gestory, Gestoría YouTube. Suscribirse.